En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsareñes Iguala, ROV Radio Cataluña España. Bienvenidos a Guardianes del Crimen, un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España. En la noche oscura. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Ay, me alegro! Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí. Ayer estábamos haciendo aquel programa de entre médico y familias. Y hoy, pues mira tú por dónde, ¿eh? Nos vamos al otro costado, porque nos vamos de la medicina, pasamos a la investigación, a los crímenes, etcétera, etcétera. O sea que telita, porque hoy promete la cosa, Guardianes del Crimen, un programa que ya sabéis que está liderado por el escritor y criminólogo Ángel Martí. ROV Radio, Guardianes del Crimen en la lucha constante. 20 de enero del 2026. Hoy pues queremos transmitir nuestro más sincero pésame a todas aquellas personas que bueno, pues han fallecido en ese accidente de tren ferroviario en la zona de Córdoba. Un hecho triste, lamentable, y que esperemos pues que se pueda solucionar para próximas veces, que no vuelva a suceder una catástrofe como la que han tenido que vivir en la zona de Córdoba. Así que un enorme abrazo para todas estas familias que en estos momentos lo están pasando pues mal y están desolados por sus pérdidas, ¿no? ¿Cómo no? Patrones de crímenes en cada... Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo un sujeto que, bueno, se llama Charles Miles Manson, o Manson, Es un individuo que nació en Cincinnati un 12 de noviembre del 1934 y falleció en Bakersfield, en California, el 19 de noviembre del 2017. Bueno, ¿quién era este individuo? Pues era un criminal, era un líder de una secta
y encima también era músico estadounidense, ¿eh? De él vamos a hablar. Hay mucho contenido y ahí está Ángel que nos va a deleitar, ¿eh? Con toda la información que posee y que seguro que se nos van a poner los vellos de punta también, ¿eh? Así que mucha atención. Ángel, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ante todo, Santi, me sumo a tus condolencias a todos los familiares de la gente que ha sucumbido en el accidente de tren. Es una desgracia importante en nuestro país y que ya veremos qué pasa, porque no es el primer accidente que, No, que no, ha sucedido. por desgracia ya van unos cuantos, ¿eh? Sí, Y no sé, no sé, porque están ahora dando informaciones de que, bueno, pues no se hacen los mantenimientos como se deberían de hacer. No sé, no sé de quién es culpa ni si hay culpables, pero sí que hay 40 víctimas que han perdido la vida, que bueno, pues han dejado de poder soñar con sus proyectos, con todo por bueno, pues por unas circunstancias que no tienen nada que ver con ellos, pero que sí que es verdad pues que ahora son muchas las familias que van a sufrir las consecuencias, ¿no? efectivamente. Bueno, algún día hablaremos de los accidentes de trenes también, que hay mucho que hablar, pero hoy nos centramos con uno de los que todo el mundo dice que uno de los criminales peores que hemos tenido en la historia del crimen. Y curiosamente, Este es un accidente humano, ¿eh? sí, 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 sí. Lo que es muy curioso, Santi, es que lo señalan como uno de los criminales más peligrosos del mundo y en cambio él jamás ha matado a nadie. Y eso Bueno, es peculiar, ¿eh? Como mínimo es peculiar. sí, Peculiar. no ha matado a nadie, digamos, con armas, pero ha animado a hacerlo, ¿eh? Sí, sí, era un incitador nato. Y muy Charles convincente Manson. él, ¿eh? Muy convincente. Sí, aparte reúne todos los rasgos característicos de los psicópatas, la falta de empatía y escasa respuesta emocional por el sufrimiento ajeno, el encanto superficial y la buena capacidad de manipular. Hablaremos durante el programa de dónde aprendió eso. La mentira patológica y la tendencia al engaño instrumental, la ausencia de culpa o remordimiento, el egocentrismo y el sentido grandioso de superioridad, la baja tolerancia a la frustración y la impulsividad y una conducta antisocial, incumplimiento de normas desde muy pequeño ya. Y también destacar otro de los aspectos de los psicópatas, que es el afecto superficial, es decir, simula emociones aparentes, pero que no son nada profundas. Eh, y el tema de utilizar a la gente para lograr sus objetivos, ¿no? Todos los rasgos de un psicópata de manual los aglutina Charles Manson, ¿no? Es, No sé si es verdad, hay una información, Ángel, que dice que este sujeto, este individuo, comenzó toda esta historia sobre finales de los 60, justo en un desierto de California, donde allí empezó pues unos cuantos seguidores bueno, pues a animarle para que llevar a cabo pues lo que quería ser, ¿no? El líder de una secta, ¿no? ¿Qué hay de todo eso? Bueno, es cierto. A ver, tú piensas que en los años 60 era la época de la rebelión de los jóvenes, la guerra del Vietnam, el tema hippies, el consumo de drogas de una forma habitual, la experimentación y todo eso creó un caldo de cultivo que él supo utilizar a la perfección. Él, como tú bien has dicho, nació en Cincinnati en el 34 y también cumple todos los requisitos de socialización de los psicópatas, ¿no?
madre adolescente, tenía solo 16 años su madre cuando lo tuvo, y aparte era delincuente habitual. Por otro lado, tenía que su abuela era una fanática religiosa, que también incidió en su conducta. El novio de su madre, al conocer el embarazo, los abandona. O sea, abandono del padre, de la familia. Vamos cumpliendo todos los requisitos. Eh, Luego su madre se casó con otro individuo que también delincuente, que fue el que le dio el apellido a Manson. Es decir, el apellido Manson no es realmente de su padre, sino que es del segundo padre, del padrastro. Vaya. Pero él pasó por muchos reformatorios, ¿eh? Claro, su forma de ser, que era un tipo bastante introvertido y tal, y raro, provocó que los mayores abusaran de él, y él para defenderse de estos abusos, pues ideó su cabeza ideó una forma que le pareció que era la lógica, que era hacerse pasarse por loco, para intentar evitar esos abusos. De hecho, si tú, todo este tema ha perdurado durante toda la vida de Manson. Incluso cuando fue detenido, al final de sus tiempos, ¿no? Cuando fue detenido, si tú miras las entrevistas que le hicieron, en muchos momentos él intenta hacerse pasar por loco como forma de defensa, ¿no? Es decir, yo estoy ido, a mí no me podéis culpar penalmente, ¿no? Y eso lo utilizó bastante. En las pruebas del coeficiente intelectual que le hicieron cuando era joven, te hablo cuando era joven, sacó un 109, es decir, tonto no era. No era un superdotado, pero tonto no era. Era más bien listo. Vaya. Piensa que a los 19 años también había pasado ya por 7 reformatorios correccionales, ¿no? Pero no correccionales de los de ahora, sino correccionales de los de antes. Es decir, donde era mucho peor estar en un correccional que estar en la calle. Sí, sí, sí. Sí, claro, todo esto provocó como un Frankenstein, ¿no? Provocó la creación de un tío con unas capacidades de crear el mal, bestiales. Bueno, era más parecido a un monstruo ya, ¿no? Un monstruo Sí, sí, maníaco, ¿no? sí, sí, era un maníaco, y además con pensamientos bastante raros. Ahora hablaremos, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a la familia, ¿no? A la secta La Familia, a todos los miembros de la familia, pues les tenía prohibido consumir alcohol y leer. Y en cambio las drogas iban que brillaban, ¿no? Son cosas que la gente, entre comillas, normal como nosotros, no acabas de entender, ¿no? Es raro. Y no sé si lo sabes, pero también se casó. Al salir de los reformatorios, se casó y tuvo un hijo, del que no se ha sabido jamás nada. Vaya. Sí, no se sabe absolutamente nada de su hijo, y él empezó a trabajar en un hipódromo. Ganaba muy poquito, y no podía mantener a la familia. Y ahí decidió que, pues bueno, lo que había vivido él de su madre y de sus padres, ¿no? Decidió que lo más rápido para obtener dinero era robar. Y como no puede ser de otra manera, pues acabaron deteniéndolo, y por ese motivo la mujer lo dejó, lo abandonó y se fue con su hijo. Ya te digo, del hijo, durante estos años he buscado mucho, porque a mí Charles Manson siempre ha sido un tío que me ha impresionado y que he leído mucho de él, y he intentado seguir las entrevistas que le han hecho y todo. Y del hijo no se habla para nada. Yo supongo que teniendo el padre que tiene, pues ha debido estar, se ha debido mantener en el anonimato hombre. No es un tema para vacilar con los amigos, ¿no? ¿Quién es tu padre?
Más bien Y, no, y, ¿eh? Más bien no. bueno, Un hijo que ahora, a estas alturas del campeonato, debe estar ya con los 50 y algo, ¿no? claro, De edad. claro, claro, él lo tuvo muy, muy joven, muy joven. Eh, ah, Tiene una frase muy curiosa que a mí me llamó la atención cuando lo entrevistan, ¿no? Que un periodista le pregunta, pero tú realmente quién eres, ¿no? Y él le dice, soy una navaja bien afilada si te acercas a mí, ¿no? Y, pero esto haciéndose pasar por loco, ¿eh? O sea, gritando con unas caras medio bailando. Es muy interesante revisar las entrevistas que le han hecho durante estos años, que no han sido pocas, han sido muchas. Pues, claro, es un individuo que levanta pasiones en el mundo criminal, digamos, ¿no? Sobre todo en los agentes del FBI, los analistas de conducta. Es todo un reto averiguar qué hay en la mente de un psicópata de semejante altura, ¿no? Bueno, pues como decíamos, entró en prisión. Allí, lejos de reformarse, aprendió cómo funcionaba el tema del proxenetismo, que a él le interesaba. Era una forma de vivir trabajando poco, ¿no? Y también aprendió a embaucar, porque se interesó mucho, estuvo estudiando mucho el tema de la cienciología, y allí, y con la cienciología, aprendió a la perfección el arte de la manipulación, que luego le sirvió mucho en su vida, ¿no? Pero cometió un error, violó a un preso y eso provocó que no saliera de la cárcel hasta los 34 años. Vaya. Dijimos que entró muy joven en la cárcel, ¿eh? Y hasta los 34 no sale. Todo ese tiempo lo empleó pues en aprender, en documentarse, leía muchísimo, hacía muchos cursos, estudiaba mucho en la cárcel, era un tío bastante listo y, y bueno, consiguió ganarse el respeto de los presos, que consiguió que no le violaran a él, sino que fuera él el que violara a los otros presos, que Hay, eso hay una es cosa, muy... Ángel, que me tiene intrigado. No sé si es una contrariedad o es que no cuadra algo. Hay algo que no lo veo bien todavía. Él nació un 12 de noviembre del 1934 y su detención se realizó un 22 de abril del 1968, con lo cual estamos hablando que tenía 34 años cuando lo detuvieron. Y me estás diciendo que salió con 30 y pocos de prisión. Sí, sí, es que no tardó mucho en formar la familia, ¿eh? Tardó bastante poco. No te creas que estuvo muchos años formando la familia, la cosa fue bastante rápida. Eh, Él cuando salió de prisión se fue a San Francisco y empezó a vivir de mendigar, ¿no? Mendigar y tocar la guitarra y cantar por las calles. Ajá. Allí, en San Francisco, ya consiguió captar a dos mujeres. Ya dos mujeres empezaron a seguirlo y con ellas fue con las que se marchó a Los Ángeles y se instaló en el rancho Span, que era, como tú decías, una antigua localización de películas que estaba a 40 kilómetros de Los Ángeles y era propiedad de un viejo productor, un anciano productor, que les dejaba estar a cambio de favores sexuales. Vaya. Bueno, él, ya te digo que aprendió muchísimo en la cárcel los temas de proxenetismo. Lo que pasa, que sí es cierto, que él al salir de la cárcel se dio cuenta que el tema del proxenetismo estaba muy explotado, había mucha competencia. Y entonces fue sobre todo en San Francisco, ¿eh? Y entonces por eso decidió largarse a Los Ángeles, que él pensaba que ahí, ¿no? Que todo eran estrellas de cine y tal, pues habría menos competencia en el tema del proxenetismo, no de élite, digamos, ¿eh? No de altas esferas. Eso fue lo que le hizo irse a Los Ángeles.
Y bueno, a partir de aquí, pues con su encanto y magnetismo y el poder que tenía, fue conquistando a mujeres, como te puedes imaginar, mujeres muy vulnerables que pasaban con problemas serios, que pasaban traumas, que los maridos los habían dejado, que no tenían dinero y tal. Y la secta, la familia, pues fue creciendo. Piensa que llegaron en esta secta llegaron a vivir en ese rancho 32 adultos y 7 niños, que no es poco, ¿eh? El poder de convicción que tenía el tipo. Vaya. Bueno, y como en todas las sectas anti, pues tenía que haber un lugarteniente. Ya sabes que las sectas funcionan piramidalmente. Es decir, hay un líder nato, un lugarteniente, a partir de ahí van bajando los cargos, ¿no? Y los de arriba abusan de los de abajo. Eso funciona, bueno, no solo en las sectas, funciona en toda la sociedad. ¿No? No Sí. vamos a hablar de ese tema, no No, nos corten no, no, el no. vídeo, pero funcionan así. Pues él como lugarteniente tenía un tal Tech, ¿no? Un tipo que hacía todo lo que él le decía, porque también tenía muchísimos más privilegios que el resto de miembros de la secta, ¿no? Él, como líder de secta, que es la que, como a todos los líderes, pues ejercía el control absoluto de todos, y todos se creían que eran sus hijos. O sea, él era el padre todopoderoso y el resto eran sus hijos. Al principio solo les obligaba a entrar en casas ajenas a robar, y para tenerlos contentos, pues montaba todo tipo de fiestas con drogas a manta, que aprovechaba para los efectos de las drogas para controlarlos todavía más si cabe, ¿no? Pero bueno, llegó a convencerles que era la reencarnación de Jesús y el diablo a la vez. Ajá. Él no tenía suficiente con ser Jesús. No, no, claro. Él les decía que era la reencarnación de Jesús y del diablo a la vez, unidos. Y la gente se lo creía. Bueno, la mente humana es complicada a veces y muy difícil de entender, ¿no? Porque nosotros que lo vemos desde la otra parte, nos es muy difícil poder entender cómo una persona puede creer en todas esas mentiras que un tío le cuenta, ¿no? Y hacer todo lo que él diga. Es curiosísimo. Fíjate tú lo liante que era este individuo, ¿vale? Que incluso bueno, se atrevió con el tema de la música, ¿no? Y Sí, conoció pues a un baterista muy importante, y que fue el sí, cofundador de Big Boys, sí, eh, sí. el Dennis Wilson, ¿no? Y con él, bueno, creo que escribió varias canciones, ¿no? Este sujeto, el famoso Manson. Em, Sí, de hecho, es que en todos los aspectos sabía acaparar la atención de la gente, ¿eh? sí, él su ilusión vital, digamos, era ser músico en realidad. Él solo pensaba en la música. De hecho, el asesinato de la mujer de Polanski mm, fue toda una casualidad que ahora hablaremos y explicaremos. O sea, él no tenía nada contra Polanski, ni contra su mujer, ni contra los amigos de Polanski. Ahora vamos a entrar en el tema, porque fue toda una casualidad, de aquellas que dices, madre mía, qué desastre por una especie de error, que no era error, ¿eh? Estaba hecho a conciencia, pero era un desastre. Bueno. eh, yo quiero retomar el tema, llegaremos allí, ¿eh? Pero Sí, quiero sí. retomar el tema porque Tenemos 2 minutos, Ángel. 2 minutos, pues mira, solo entramos en que él, como Jesús y el diablo a la vez, predicaba el apocalipsis final, causa de una guerra internacional por culpa del racismo.
y en esa guerra eran los negros los que ganaban. Pero el tío era tan racista que lo que les explicaba a sus seguidores era que, claro, ganaban los negros, pero los negros no estaban capacitados para mandar y organizar el mundo, no tenían la capacidad mental para hacerlo. Y entonces, solo los supervivientes del Holocausto, que serían la secta, los miembros de la secta de la familia, tendrían la capacidad de organizar el mundo y crear una nueva sociedad libre, ¿no? Vaya. Y imagínate el tío, el caos mental que llegó a tener, ¿no? O sea, Bueno, por una parte, a padecer él y aparte a transmitir al resto de la secta, porque todos sí, claro. creían fervientemente en sus palabras. No, no, por supuesto, por supuesto. Él era, pero al final, todo esto venía por la obsesión de triunfar en la música, que es curioso que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque todas sus creencias, esto es un poco gracioso, estaban basadas en la Biblia, que él la había leído muchas veces, y en los Beatles, en las canciones de los Beatles, que decía que eran las Vaya. que auguraban el cambio en el mundo, ¿no? Ajá. Imagínate la mezcla, ¿no? Bueno, es que Jesucristo, el diablo, la Biblia y los Beatles. teníamos Un uno de los cóctel miembros, explosivo. teníamos uno de los miembros de los Beatles que, bueno, pues componía canciones un poco reivindicativas, ¿no? Hacia el sistema y hacia los gobiernos que habían actualmente, ¿no? En el Reino Unido, ahora, antes Inglaterra, ¿eh? Digo yo, no Sí, sé. sí, 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 es cierto, pero vaya, que el cóctel mental es realmente explosivo, ¿eh? O Lo es, lo sea, es. yo no conozco, he leído muchísimo sobre psicópatas, he visto infinidad de entrevistas y no conozco a nadie como Charles Manson. Es único. Por eso ha levantado tanta expectación en el mundo de la criminalística y de la criminología, sobre todo, ¿no? Es terrorífico. No sé si tenemos más tiempo. No, no tenemos más tiempo. Como tú dices, es único en su especie y nosotros lo vamos a ser ahora, también únicos en nuestra especie, porque nos vamos a ir a tomar un café, ¿eh? ¿Eh? Vamos a hacer También. un Kit Kat por el camino y tranquilos, ¿eh? No os vayáis. Seguid ahí en el sofá, tranquiletes, porque es que ni os vais a dar cuenta. Si algo sabemos hacer es mucha magia en este programa y en todos, ¿eh? De RV Radio. Así que quedaros ahí, que volvemos en un Plis Plus. Hasta ahora. El reconocido escritor y criminólogo Ángel Martí nos invita a explorar una fascinante y oscura faceta de la historia humana, los crímenes que han marcado épocas y lugares alrededor del mundo. A través de un análisis profundo y reflexivo, Ángel Martí busca desentrañar las motivaciones, métodos y repercusiones de estos delitos, ofreciendo a los oyentes una visión más completa y matizada de lo que implica el crimen en su totalidad. Bien, y después del café, pues seguimos con este programa que ya conocéis, Guardianes del Crimen, con el escritor y criminólogo Ángel Martí. Y hoy, como ya habéis podido comprobar, estamos hablando de este enorme sujeto que se llama Charles Manson y que, bueno, pues era líder de una secta conocida como la familia Manson. Ángel, cuéntanos, que tenemos mucho que hablar de este individuo todavía. Sí, sí, hay mucho que hablar y podríamos hacer 40 programas sobre él porque la verdad que, como decíamos antes, es un tipo, por denominarlo de alguna manera, peculiar, muy Ajá. peculiar dentro del crimen. Pues bueno, nos habíamos quedado en que él tenía una obsesión por la música, ¿no?
y Sí. para triunfar como cantante. Eso le llevó a, como tú decías muy bien antes, a conocer a Dennis Wilson, de los Big Boys, el batería, y bueno, se lo ganó a base de favores sexuales de sus seguidoras, ¿eh? No se lo ganó de otra manera, a base de experimentar con drogas y de favores sexuales con las seguidoras, como hemos dicho. Bueno, pues lo que hizo es presentarle a un productor discográfico, Terry Merchant, y, y Manson fue a grabar unas maquetas a su casa. Quédate con esta dirección, el 1050 de Cielo Drive. Mm. Acuérdate de esta dirección porque es muy importante. Aquí es donde vivía Terry Merchant. Él fue a grabar ahí, hizo unas pruebas, pero le dijo que ya le dirían algo, y iba pasando el tiempo, nadie le decía nada, nadie le contestaba, y eso pues a Manson con su carácter lo enfureció. Fue directo a buscarlo a su casa, pero en el momento que llegó a casa de Terry, le dijeron que allí ya no vivía, que se había mudado, que allí vivía otra gente, vivía la familia Polanski. ¿Ves cómo vamos llegando al punto, eh? Que vivía la familia Polanski, pero él, con el enfado que llevaba, pues a partir de aquel momento, para él, aquella casa se convirtió en la casa del mal, la casa del demonio, que no habían aceptado sus canciones, ¿no? Ahí empieza todo. Viendo que el apocalipsis final, pues estaba cerca, ¿qué hizo? Reclutar un pequeño ejército. Cogió a unos cuantos moteros y a cambio de sexo libre se los llevó al rancho, y los preparó a todos para el uso de las armas, para que supieran utilizar armas. Pero en Fíjate. esos días empezó a escasear el dinero, y eso a él lo enfureció. No podía comprar drogas, no podía mantener el rancho, y decidió ir a pedirle dinero al camello que le suministraba las drogas. Se negó rotundamente a darles dinero, ¿no? A dejarles dinero, y Manson ordenó a Bob, que era uno de sus seguidores, el segundo más potente, digamos, en la pirámide, y le ordenó que lo matara, pero que dejara en las paredes las marcas de las panteras negras, para que culparan a las panteras negras y así provocar el caos final, ¿no? La guerra contra los negros. Pero tuvieron un problema, que a Bob lo detuvieron. Lo detuvieron, y le encontraron un cuchillo en el vehículo, y Manson, Dios y Diablo, decidió que era la hora de la venganza. Ahí comienza toda la película famosa que hemos visto por tantas veces, ¿no? El 9 de agosto del 69 mandó a Tech, su lugarteniente, y a 4 mujeres seguidoras suyas, de las más antiguas, digamos, a casa de los Polanski, ordenando que los mataran y dejaran también por todas las paredes los signos de las panteras negras. Por eso, Tech y las mujeres fueron a la casa donde antes vivía Terry, la casa maldita. Entraron, cortaron el cable de teléfono, abrieron la valla. Abrieron, me refiero a que cortaron la valla, pero en esos momentos se les acercó un coche que parece ser que iba a la casa, el pobre, y Tech no dudó, lo mató de cuatro disparos, lo mató. Allí forzaron la ventana y acabaron brutalmente con las 4 personas que había dentro, ¿no? Incluida la Sharon Tate, la más famosa, la mujer de Polanski, que además estaba embarazada.
La mató de 17 puñaladas. Otro de los muertos recibió 51 puñaladas y varios disparos. Primero los ataron con una soga al cuello, como si los quisieran ahorcar, y una vez allí los empezaron a apuñalar. En las paredes y en la puerta principal pintaron con sangre cerdos y, y dejaron las señales como si hubieran sido los panteras negras, ¿no? Era lo que él pretendía que fuera el inicio de su guerra, ¿no? Ahí comenzó todo. Bien, Pero no crees que... pues No, dime, no, dime, no, no, Santi. solo un pequeño inciso en todo esto. Cuando hablas de la familia de... espérate, que se me ha ido ahora el santo del Polanski, cielo. ¿Cómo? Polanski. Polanski, Sí, de la familia de Polanski. Comentas que la señora estaba embarazada. Quiero hacer una referencia sobre el tema porque, a ver, sí que es verdad que aparecen imágenes de algunos de los asesinatos que se cometieron, ¿eh? Pero ya os adelanto ahora que por la naturaleza de esas imágenes no las vamos a publicar en el vídeo, ¿eh? Solo era por eso, ¿eh? Porque, bueno, aparece una imagen, pues la verdad que uf, sí. un poco heavy, ¿eh? Para según qué personas, yo diría que no, mejor no ponerlas, ¿eh? Así que ya nos disculparéis, pero entendedlo, por favor, ¿eh? Que no vamos a poner estas imágenes más que nada por respeto a las personas, ¿eh? Pues venga, Sí, va. fueron asesinatos atroces y de hecho yo creo que si pusieras las imágenes en el vídeo nos lo censurarían el vídeo Sí, porque las imágenes otros. realmente son brutales, Sí, sí, son brutales. exactamente. Fíjate cómo es el mundo, cómo somos la sociedad, ¿no? Que cuando se supo de este asesinato, las ventas de armas y de perros se multiplicaron por 5. Imagínate, Santi, cómo somos, ¿no? La gente Sí, de bueno, y aparte de eso, fíjate que hubieron varios músicos que también se inspiraron en Manson, para hacer sí, sus claro. propias canciones, como fue el caso de Guns N' Roses, White Zombie, Devendra Banhart, System of Down, Scars on Broadway y también Marilyn Manson, él también. O sea Sí, que sí. cuidado, Bueno, ¿eh? bueno, de hecho, cuando Manson ingresó en la cárcel, lo que hablamos de los productores, ¿no? Cuando Manson ingresó en la cárcel, aprovecharon la tirada de Manson y salió el disco con sus canciones, con las maquetas que había grabado, salió el disco. O sea, el ser humano llega a un punto de aprovecharse hasta de la atrocidad, Sí, ¿no? correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí, es muy bestia, es muy bestia. Es una vergüenza, Ángel, es una vergüenza que Sí, pase estas cosas, ¿eh? Que, bueno, pues haya tanta gente que caiga en esa equivocación, ¿no? Porque no por ser un gran asesino va a ser mejor persona y tengamos que estar lucrándole encima comprando sus libros o sus sí. historias, ¿eh? Vamos, yo lo creo que es una vergüenza, de verdad. De hecho, incluyo a Manson en ello. De hecho, muchos de los grandes asesinos de la historia, cuando están en la cárcel, le salen sobre todo seguidoras que se enamoran de ellos. Si quieres un día ya dedicaremos un programa a eso, porque es muy curioso la mente humana, cómo puede llegar a enamorarse de una persona que es la responsable de que se cometan asesinatos tan atroces como estos, como los de Sharon Tate, ¿no? Pues sí. Es curioso. Un día hablaremos del tema, porque siguiendo con Manson.
la cosa no se quedó ahí. No te creas que se quedó ahí la cosa. La noche después de todos estos asesinatos, salieron a cazar, como decía él, más víctimas, ¿no? Manson fue con ellos, esa vez fue con ellos, dijo para enseñarles cómo se hacían las cosas. Y entraron en la casa de un propietario de supermercados. Manson, cuando entró, solo los ató, luego salió y dio la orden de que los mataran al marido y a la mujer. 21 puñaladas al marido y 41 puñaladas a Rosemary, su mujer. Imagínate en qué Increíble. situación estamos, ¿eh? Sí. Pintaron también, como era normal en ellos, pintaron las palabras guerra, muerte a los cerdos, álzate por toda la fachada, ¿no? Como era habitual, porque aquí solo estamos hablando de Manson y todo el mundo habla de Manson, pero la gente que iba detrás, como Bob, como Tech, sobre todo este tipo de gente, imagínate su mente cómo estaba, 41 puñaladas a una mujer mayor. No tenían suficiente con matar, ¿no? Es curioso porque al final ha pasado a la historia del crimen Manson y a los otros ni se les nombra, ¿no? Evidentemente, sí. Otra cosa que también no se acaba de entender, ¿no? Porque fíjate que los que iban por debajo de él eran tanto o peor elementos que el propio Manson, ¿eh? Sí, porque él los convencía, pero al final él no asesinaba a nadie. Exacto. Era más listo que ellos, aunque Exacto. luego le cayó igual, pero era bastante más lista. Pues bueno, Pues después de asesinar a estos dos, a estas dos personas mayores, Manson intentó asesinar a más actores, pero hubo una de sus seguidoras que se llamaba Linda, que fue la que frustró el primer asesinato a otro actor, lo frustró como haciendo ver que se había equivocado de puerta, que no era la persona, y se tiró atrás, ¿no? Linda era una de las arrepentidas, era la única que no participó que estaba, pero no participó en los asesinatos de la familia Polanski, porque ella se quedó fuera. O sea, ella no quiso entrar cuando vio cómo funcionaban las cosas, no quiso entrar, no sabía que iban a matarlos y Linda se quedó fuera. Gracias a ella los pudieron meter en la cárcel, ¿eh? Gracias a sus declaraciones. Pero Linda lo que hizo es, cuando vio que la cosa se liaba, huyó a Nuevo México, dejando incluso a su hija con ellos. Porque en el momento en que ella huyó, la hija estaba en la habitación de Manson y ella no podía recogerla. Entonces cogió y decidió marcharse y que ya pensó que ya volvería con su hija, pero no quería estar en este mundo de asesinatos. Para ella la familia era otra cosa, ¿no? No entraba en su mente a que pudieran asesinar a la gente. Bueno, el tema es que cuando Linda ya se había ido, detienen a una de las chicas por el asesinato de los dos abuelos, de Lino y de Rosemary, y esta en la cárcel comete el error de explicarle a una de las reclusas que ella había estado en los asesinatos de Sharon Tate, ¿no? Eso dio las pistas suficientes a la policía para proceder a detener a toda la familia. Pues Luego Linda, cuando ya estaban todos detenidos, Linda volvió de México, cuando sabía que estaban todos detenidos, volvió de México, porque sabía que a los niños que habían en la familia los habían internado en no, en correccionales, no, los habían internado no me sale la palabra ahora, en lugares bajo la protección del Estado, digamos, ¿no? Los habían internado ahí y ella vino a recuperar a su hija y decidió que tenía que ir y declarar a la policía todo lo que había pasado y lo que había visto con
con la condición de que a ella le perdonaran la pena, ¿no? Que ella se librara de la cárcel. Y así lo hizo, y así lo hizo. Y a raíz de esto condenaron a Manson y a los otros tres a cadena perpetua. Una cadena Y perpetua que, bueno, al final acabó como acabó, ¿eh? Porque Manson falleció por un cáncer de colon, creo, ¿eh? sí, sí, sí. Y lo que es bastante desagradable de pensar es que Manson, estando en la cárcel, dio muchas entrevistas cobrando. Ajá. Él siempre mantuvo que él no sabía nada de todo esto, que él era inocente, que aquellos actuaban por libre, que él solo predicaba la paz mundial, la amistad, el amor libre, pero que de los asesinatos no sabía absolutamente nada, ¿eh? Fíjate. Y él esto lo ha mantenido. También es verdad que estando en San Quintín, en la cárcel Sí. de San Quintín, allí hubo un individuo, un tal Jan Holmström, de 36 años, que estaba encerrado allí por ser un parricida. Intentó quemarlo a Charles Manson, ¿eh? Le echó un bote de disolvente por encima y le prendió fuego, ¿no? Lo que pasa que al final pues no lo consiguió. No, no, lo consiguió el cáncer, pero no el fuego. Eh, Exactamente. Sí, sí. Increíble. Bueno, estas situaciones se dan mucho en las cárceles. Es curioso porque normalmente los reclusos lo que no suelen soportar no son tanto los asesinos, sino los violadores. Sí, 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 sí. Hay castigos durísimos sobre los violadores. En este caso, supongo que, que este hombre lo afectó el hecho de lo que la secta de la familia hizo con Sharon Tate, ¿no? Estar embarazada y lo que le hicieron, ¿no? Supongo que fue por ese motivo que le quiso prender fuego más que por haber asesinado a gente. Sí, posiblemente, posiblemente. Nos quedan 3 minutitos. Si quieres, podemos invertir 2 minutos en cerrar el tema de Charles Manson, porque luego te quiero preguntar sobre tu tierra, ¿eh? ¿Cómo está el tema de las lluvias? Que me han llegado noticias de que el Ebro, el río Ebro, está bastante enfadado, ¿no? Que va muy lleno. Bueno, yo a ver, te voy a decir, va muy lleno, pero ayer recibimos alertas en todos los teléfonos. Recibimos alertas de confinamiento, ¿no? De que la gente se confinara en las casas, no saliera y tal. Pero el tema no es tanto, aquí ahora en Tierras del Ebro, no es tanto la lluvia, que lo es, ¿eh? Porque está lloviendo mucho hace días, pero es el temporal marítimo. Mm, El temporal que tenemos de Levante es muy bestia, todas las embarcaciones están amarradas, nadie ha salido a la mar porque hay un peligro real, inminente, de poder naufragar, ¿no? Y el río Ebro sí que es verdad que está lloviendo bastante en Tortosa, pero el caudal tampoco sobrepasa los límites, ¿eh? Ahora mismo debe haber aproximadamente un metro de agua, o sea, no hay peligro de desbordamiento en estos momentos, ¿eh? Eso no quiere decir que, por ejemplo, en la zona de Alcaná, que suele ser la más afectada, en las casas de Alcaná, pues la lluvia provoque otra riada como las últimas que ha provocado en Alcaná con destrozos importantes y con alguna posible, con algún posible daño humano, ¿no? Pero en estos momentos, de momento, parece la cosa medio controlada, excepto en el mar. Tú piensas que después de las riadas de Valencia, ahora todo va muy controlado, parece que han aprendido, ¿no? Los técnicos y va todo muy controlado, ¿eh? Enseguida te mandan las alertas. Aquí ya es la tercera vez que nos mandan alertas a los teléfonos en la zona del Bajo Ebro. Es la tercera vez ya que recibimos alertas de confinamiento, cuando antes de la Dana no habíamos recibido nunca ninguna. Observando
Conocimientos de un criminólogo. Pues se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado la oportunidad de seguir hablando de Charles Manson, pero sí que tenemos la oportunidad de volver el próximo mes con mucho más en Guardianes del Crimen. Análisis profundo para prever. Ángel, todo un placer, todo un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, pues si te parece emplazamos la cita para el próximo mes de febrero y desearte pues que bueno, pues tengas lo que queda del mes de enero, pues lo tengas muy bonito, que vaya todo muy bien por las tierras del Ebro. Y cuídate, cuídate que cuando hay tanta agua, ya sabes que la humedad, para los que estamos un poco delicados de temas articulares, no nos va muy bien la cosa, ¿eh? Bueno, Ángel, pues nada, cuídate, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? El placer es mío, Santi. Un saludo a todos los seguidores. Pues familia, nosotros nos tenemos que ir ya, así que bueno, pues como siempre, Guardianes del Crimen es un programa de ROV Radio Cataluña España y quien os ha hablado, Santi Gamisans. Al otro lado de la pantalla, nuestro experto en la materia, el criminólogo y escritor Ángel Martí. Nos vemos otra vez mañana, mañana con el lenguaje sagrado ancestral con Ana Redondo, así que no os vayáis muy lejos porque mañana continuamos, así que pasadlo bien, que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga. Hasta pronto, chao, chao. ROV Radio y Guardianes del Crimen siempre en la vanguardia. Bienvenidos a Guardianes del Crimen, un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España.